Hay una pregunta que casi nadie se ha hecho sobre Gigantes de Acero. ¿Por qué una máquina de chatarra sin boca, sin historia y sin alma logró lo que cientos de millones de dólares en efectos digitales no pudieron hacer en esa temporada? ¿Y cómo es posible que esa película que todo el mundo descartó antes de verla siga viviendo en la memoria colectiva más de una década después, mientras sus competidores de ese mismo año ya son solo polvo? La respuesta no está en los efectos especiales, está en la guerra silenciosa que pocos conocen. Una guerra contra la industria, contra los prejuicios, contra la física misma y contra la tentación de tomar el camino fácil. Esta es la historia de cómo se formó Gigantes de Acero. Si te gustan esta clase de historias, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de ellas. Ahora sí, comencemos. Era el año 2011, el cine de verano estaba tomado por excesos, las pantallas de todo el mundo estaban saturadas por explosiones digitales, ciudades colapsando en CGI y franquicias de juguetes que vendían solo plástico, pero no alma. En ese contexto de ruido ensordecedor, donde la tecnología amenazaba con devorar la narrativa humana, un proyecto aterrizó en el escritorio de un director que nadie tomaba en serio para el drama. La propuesta era absurda en papel, boxeo de robots. En la superficie el guión vendía ruido. La historia se desarrollaba en el año 2020. Los seres humanos ya no boxeaban, lo hacen máquinas de 1 tonelada. Pero al leer la letra pequeña, la historia no trataba solo de uppercuts hidráulicos, trataba sobre Charlie Kenton, un padre desastroso que literalmente vende la custodia de su hijo Max por dinero para comprar un robot. Es una historia sobre seres rotos, un padre ausente, un hijo que fue vendido por su mismo padre y un robot de desgaste llamado Atom, que juntos descubren que para arreglarse a sí mismos, deben arreglarse uno al otro. No era ciencia ficción, era un drama familiar disfrazado de metal. Todo apuntaba al desastre. La crítica afilaba los cuchillos antes de ver un solo fotograma, etiquetándola despectivamente como Transformer para niños o Rocky con baterías. Parecía el intento desesperado de Hollywood por vender figuras de acción, pero lo que nadie sabía, lo que las cámaras no mostraban, es que detrás de esa tonelada de acero digital había una crisis de identidad, un riesgo financiero masivo y una lucha desesperada por encontrar un latido humano detrás de una carcasa fría. Esta no es la historia de una película de robots, esta es la historia de cómo se peleó contra la industria para demostrar que a veces, para encontrar nuestra humanidad, tenemos que mirar a los ojos de una máquina. Para entender la magnitud de ese riesgo hay que viajar, pero muchos años atrás, es decir, medio siglo atrás. El ADN de esta historia no nació en una sala de juntas de marketing, sino en la mente de uno de los escritores más oscuros y brillantes del siglo XX, Richard Matheson, el mismo hombre detrás de Soy Leyenda. En mayo de ese año publicó un relato corto titulado Still en The Amazing of Fantasy and Science Fiction, pero esa historia no tenía brillo ni estadios llenos, ni finales felices. Era un relato deprimente sobre la obsolescencia, sobre un exboxeador y un robot averiado en un futuro donde los humanos ya no eran útiles. Era una historia sobre la desesperación de ser olvidado. Cuando Steven Spielberg y Stacy Snyder compraron los derechos décadas después, el reto era monumental. ¿Cómo tomas una historia sobre la derrota absoluta y la conviertes en un himno de esperanza sin traicionar su esencia? Aquí es donde entra nuestro protagonista improbable, el director Shawn Levy. Levy vivía en una jaula de oro. Era el rey de la comedia familiar, el hombre detrás de Una noche en el museo. La industria lo veía como un artesano eficiente para hacer reír a los niños, no como un visionario capaz de manejar el peso emocional de la redención y el abandono paterno. Cuando Levy tomó el guión, su llamada a la aventura fue una decisión radical. Se paró frente a los ejecutivos de DreamWorks, hombres que esperaban un festival de efectos visuales computarizados, y les dijo algo que pudo haberle costado el puesto: si hacemos esta película solo con computadoras, fracasaremos. Si esto se ve como un videojuego, perderemos y absolutamente nadie verá la película. Y aquí es donde la visión de Steven Spielberg
fue más allá. Sugirió que los robots tenían que ser reales. En una era donde lo digital era la ley, Levy y Spielberg proponían volver a lo análogo. Querían monstruos de 3 metros compartiendo el set con los actores. Querían que cuando Hugh Jackman tocara el metal sintiera el frío. Querían que el público dejara de ver píxeles y empezara a ver almas. Y así comenzó el descenso a los infiernos de una producción. El primer gran obstáculo fue técnico, pero se sentía una sentencia de muerte financiera. Decidieron contratar a Legacy Effects, los herederos del legendario Stan Winston. La misión era construir animatrónicos de tamaño real, no maquetas, no estatuas, robots articulados. Imaginen la presión. Estás gastando millones de dólares para marionetas hidráulicas de 2.5 metros de altura. Un solo fallo en un servo, una fuga de aceite hidráulico en medio de una toma de cientos de extras y el presupuesto se disparaba. Cada día de rodaje era una apuesta. Había momentos en el set donde la tecnología prácticamente chocaba con la realidad física. Estos actores de metal pesaban toneladas. Moverlos requería de una logística de construcción civil, no de cine. Antes de seguir, te recuerdo que le des like a este video porque esto se pone mucho mejor. Pero el segundo conflicto fue mucho más humano y quizás el más peligroso para la credibilidad de la película. El boxeo. El público no es tonto. Sabemos cuando alguien finge pelear y aquí el reto era doble. Hugh Jackman tenía que parecer un boxeador acabado, un hombre que alguna vez fue grande y ahora vivía de las sombras. Pero los robots tenían que moverse como boxeadores, no como máquinas industriales. Para esto trajeron a una leyenda viva, Sugar Ray Leonard. Leonard no fue solo un consultor de hombre, fue el torturador necesario. Entrenó a Jackman no para que se viera bien, sino para que se viera cansado, pesado, con la carga de los años en los hombros. ¿Qué les parece Sugar Ray Leonard? Y le dije, claro, siempre hay que buscar al mejor. Tener a Sugar Ray como maestro y que luego veamos a un robot haciendo sus movimientos, nada puede superar eso. Pero el verdadero drama ocurrió en la captura de movimiento. Contrataron a boxeadores reales para pelear usando trajes de sensores. El problema era la física. Un humano no se mueve como un robot de 1000 kilos. Si copiaban el movimiento humano tal cual, se vería falso. Tuvieron que inventar una nueva forma de coreografía. Una danza brutal donde cada golpe tenía que vender una inercia devastadora y que no existía en la realidad. Los dobles de riesgo terminaban exhaustos, golpeando al aire tratando de simular el impacto de un tren de carga. La frustración en el set era palpable. ¿Cómo haces que una máquina tenga ese estilo sin que parezca una caricatura? Coméntame aquí en la parte de acá abajo si es que tú también notaste ese detalle cuando viste la película. Con tanta tensión técnica y física, lo normal en Hollywood habría sido una guerra de egos, gritos en los camerinos, directores despedidos, actores exigiendo cambios. Pero aquí ocurrió una anomalía. En medio del caos, cables y metal, Shawn Levy y Hugh Jackman no se pelearon, se convirtieron en hermanos. No hubo escándalos de tabloide. La química que vemos en pantalla entre padre, hijo y robot fue el reflejo directo de un set donde irónicamente la máquina pesada obligó a los humanos a trabajar en perfecta sincronía. Jackman, conocido por ser el tipo más amable de la industria, lideró con el ejemplo. Esa humanidad fuera de la cámara fue el ingrediente secreto que ninguna computadora pudo haber generado. Y la actuación de Dakota Jogo como Max Kenton, puro cine. Realmente yo creo que este niño se llevó gran parte emocional de la película. Y entonces llegó el tercer y más silencioso enemigo, el prejuicio. Meses antes del estreno, la narrativa de la prensa era crítica. Otra película de robots peleando. El equipo de marketing no sabía cómo venderla. Si vendían la acción, perdían al público adulto que buscaba historia. Si vendían el drama padre-hijo, alienaban a los jóvenes que querían ver metal destrozado. La película estaba atrapada en un limbo demográfico. Levy y Jackman sabían que habían hecho algo especial, algo con corazón, pero el miedo a que nadie le diera la oportunidad era real. El fantasma del fracaso comercial rondaba cada entrevista. Sin embargo, cuando las luces se apagaron,
en los cines en octubre del 2011, ocurrió algo inesperado. La gente no salió hablando de los efectos especiales, no hablaron de la resolución de las texturas o de la mezcla de sonidos, aunque fueran impecables y nominados al Oscar. Salieron hablando de la mirada de Atom. La superación de esta producción no fue la taquilla, aunque fue sólida. El verdadero triunfo fue lograr lo imposible, la empatía sintética. Lograron que una audiencia adulta, crítica y cansada de la pirotecnia, llorara con un montón de chatarra que ni siquiera tenía rostro, solo una malla de alambre y dos luces azules. Shawn Levy, el director de comedias, había logrado fusionar la tecnología de captura de movimiento de Avatar con la suciedad y el sudor de las ferias de pueblo americanas. Atom, el robot héroe, se convirtió en el espejo de Charlie Kenton. Ambos eran basura para el mundo. Ambos eran tecnología vieja de un mundo nuevo. Esa metáfora resonó. La historia real que inspiró el éxito no fue el boxeo, fue la narrativa universal del underdog, el desvalido que se levanta una vez más. Hoy, más de una década después, Gigantes de Acero ocupa un lugar muy extraño y privilegiado en la cultura pop. No tuvo 5 secuelas como otras franquicias, no se convirtió en un universo cinematográfico agotador, y quizás esa es la parte más mágica de todas. Se mantiene como una joya, una cápsula del tiempo de una época donde el cine de acción todavía se atrevía a tener paciencia y a construir relaciones antes de lanzar el primer golpe. Pero espera un momento, quédate, porque lo que viene explica por qué la película sigue sin tener una secuela 14 años después. Pero si la película tiene tanto corazón, ¿en dónde está la secuela? La respuesta es fría como el acero. Gigantes de Acero costó $110 millones y recaudó casi $300 millones en todo el mundo. En cualquier otra época eso sería un éxito rotundo, pero en 2011, si no hacías $1.000 millones como Transformers, los estudios dudaban. No fue un fracaso, pero no fue el fenómeno inmediato que Disney y DreamWorks necesitaban para dar luz verde automáticamente a una franquicia. Con el paso de los años, el obstáculo cambió. Shawn Levy fue a crear otras producciones y Hugh Jackman se despidió de Wolverine. La agenda de 2 superestrellas y la falta de un guión que superara al guión original ha mantenido a Atom apagado en un almacén. La secuela no se murió por falta de amor de los fans, murió porque en Hollywood ser bueno a veces no es suficiente para ser rentable a nivel masivo. En años más recientes se ha conversado acerca de una serie basada en este universo, aunque las conversaciones no llegan a nada concreto aún. El legado de esta cinta nos recuerda algo fundamental sobre la condición humana y nuestras relaciones con la tecnología. No importa qué tan avanzada sea la máquina, no importa cuánto brille el acero o cuán perfectos sean los circuitos, al final lo que nos hace levantar los brazos y gritar a un estadio o a la sala de nuestra casa es vernos reflejados ante la lucha, ante una historia que conecte. Es la historia de que incluso cuando el mundo te dice que estás obsoleto y que ya pasó tu tiempo y que eres chatarra, siempre, pero siempre queda una última pelea. Si este video y este tipo de historias te gustó, no olvides dejar tu like, no olvides comentar si es que tú ya viste esta película, cuál de todos los que salen en esta película son tus personajes favoritos, ya sea del lado humano o también del lado de los robots, así como también te invito a comentar si es que no la has visto y si es que con esta historia te animarías a verla. Por aquí arriba te voy a estar dejando 2 videos que también te pueden interesar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube nos trate mucho más chido. Mi nombre es Beto y sin más que decirte, yo me despido de ti y te digo hasta el siguiente video. Bye.